Ok, en primer lugar comento el ejercicio del capítulo 2. Creo que es el único ejemplo que viene resuelto. Es un ejemplo tan importante a lo largo del curso que vale la pena comentar eh, un par de cosas. Si bien es cierto, está desarrollado, está diseñado para que ustedes lo puedan leer, para que lo puedan ver, pero como el ejercicio 2.5 ya de los propuestos tiene que ver con ese problema de ahí, entonces vale la pena comentar un par de cosas para que ustedes de una sola vez hagan el problema 2.5 a través de resolviendo primero o analizando primero el ejemplo que está en la sección también 2.5 del libro. Entonces, leo el problema. Antes que todo, dice que se tiene una distribución volumétrica, es una esfera, con una densidad constante y se coloca una carga puntual a cierta distancia de la esfera. En principio, si dibujamos la esfera, que no me lo está habilitado. Este programa a veces, ahí está. Hay una esfera que tiene una densidad de carga volumétrica que ya dije que iba a utilizar ρCh, que es una constante, y hay una carga puntual Q. Está colocada, pues, como lo dice ahí, a cierta distancia. En realidad, especifica que es sobre el eje Z, pero eso, digamos, es algo conveniente colocarla en el eje Z, sino al principio menciona que está localizado afuera, en realidad podría ser en cualquier lugar. Sí, todas las grabaciones se van a subir al campus. Entonces, esa carga Q puede estar ubicada en cualquier lugar, pero de manera conveniente, vamos a escoger que esa carga Q está colocada justo sobre el eje Z. Es decir, que este es el eje Z. De forma que después lo puedo dibujar ya de manera más usual, ¿no? Pero este es conveniente. La conveniencia aquí depende porque va a representar mayor facilidad y por la simetría esférica, en realidad, donde ustedes quieran colocar la carga, pues por la simetría de la esfera se va a ver la misma cosa. O sea que si lo vamos girando no hay ningún problema. Eso también influye en que la densidad es constante, ¿no? Si fuera variable la densidad, ahí tendríamos problemas porque la densidad es una función de la posición. Si fuera variable, entonces ya no tendríamos tanta libertad, o al menos no en principio, habría que analizar ciertas cosas, de decidir dónde va a estar o qué eje va a ser, o el problema tendría que especificarnos en particular dónde está. Es por esa razón que, por la simplicidad, consideramos que la carga puntual está en el eje Z y ya lo dibujo de la manera tradicional, a cierta distancia. Entonces lo que tenemos aquí es calcular la fuerza entre una distribución y una carga puntual. En ese caso, una distribución esférica. Y la densidad constante, porque si ven, el problema lo dice. Entonces, lo que hacemos es tomar, así como se explica en la parte teórica, tomar un diferencial de carga, que en este caso, como la distribución es volumétrica, lo que hago es tomar un diferencial de volumen. Y digo que la carga de ese diferencial es un d de Q primado. Como está diciendo el problema que calculemos la fuerza sobre Q, entonces Q es el sistema que estamos analizando. Dicho de otra forma, que en este caso la distribución esférica es la fuente, porque es lo que va a producir la fuerza sobre Q. Entonces, básicamente nos están pidiendo la fuerza
que la distribución hace sobre Q. Podría ser al revés, la fuerza que Q hace sobre la distribución, y saben que por tercera ley de Newton lo que cambiaría es simplemente el sentido, que sería opuesto al que calcularíamos en el primer caso. Pero aparte de eso, es importante identificar cuál es el sistema porque tenemos un vector relativo que va del elemento diferencial de volumen, o si quieren llamarlo elemento diferencial de carga, al final de cuentas, se refiere a una porción de volumen que tiene esa carga de dq', y tenemos un vector relativo que va de ese punto, que sería el punto fuente, que es donde está el elemento diferencial de carga de la distribución o de lo que produzca el efecto, o de la fuente misma para analizar esa fuerza, y definimos un vector de posición para ese punto fuente, que es R, y otro vector de posición, que es el vector de posición del punto de campo, que en este caso es el punto donde está la carga puntual, o sería el punto donde está la otra distribución. De forma que, si me piden a mí calcular la fuerza de algo sobre algo, entonces el primero representa la fuente y el segundo representa el campo. El segundo es nuestro sistema a considerar. Claro, porque recuerdan de física 100 que para analizar cualquier problema que tenga afuera tienen que definir cuál es el sistema, y al sistema me lo están diciendo que es Q. Hay que tomar en cuenta que, claro, aunque yo no escriba explícitamente que esto es una fuerza eléctrica, se sobreentiende, ¿no? Porque al aplicar la fuerza de Coulomb estamos considerando que es fuerza eléctrica. Pero aquí hay un detalle que es el problema que quiero mencionar. Por el tipo de distribución, en este caso que es una esfera, recordemos que el diferencial de carga de dq', pues es la densidad de carga por el diferencial de volumen. Entonces, el dominio de integración en este caso es la esfera, por lo tanto, lo que utilizamos tendría que ser las coordenadas esféricas. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Entonces, ya de una vez yo debería recordar que para el diferencial de volumen en las coordenadas esféricas tengo la densidad, tengo R cuadrado, seno de teta, d de R, d de teta, d de phi. Pero si yo hago un zoom a esto, hay que observar que el punto de campo y el punto fuente tienen coordenadas, es decir, el punto fuente yo puedo definir coordenadas x, y, z, o en coordenadas esféricas r, teta, phi. Pero para diferenciar sus coordenadas con el punto de campo, que también puede ser x, y, z, o un r, teta y phi, que evidentemente son puntos diferentes, entonces lo que se suele hacer es seguir utilizando la notación del primado. Eso para un problema donde tengamos la variable x y la variable x primada, o de repente tengamos un teta, teta primada, es decir, para no mezclar y diferenciar que son variables, valga la redundancia, diferentes. Entonces, es por esa razón que le voy a colocar aquí un primado para hacer referencia a que es el diferencial de volumen de la distribución fuente, y le coloco a todas las variables ese primado. Si no hay temor a confusión, es decir, si no vamos a tener esa opción de confundirnos porque hay dos variables R, porque hay dos tetas o dos phi, etcétera, entonces no va a haber ningún problema en desaparecer el índice primado. Si no, pues estamos obligados a mantenerlo. Quiere decir entonces que tengo que usar este diferencial por la geometría de la distribución. Ahora, esto se debe recordar que cuando integre esta distribución, integro en una esfera.
Si la distribución campo fuese un cilindro, pues tengo que integrar en ese cilindro. Entonces, de acuerdo a cómo plantee o cómo sea mi distribución, los dominios de integración, debo escoger un sistema de coordenadas, que podría ser una mezcla en este caso. Pero es evidente que las variables primadas que hacen referencia a la esfera deberían de ser en coordenadas esféricas, y las variables sin primar que corresponden a, dije sistema, perdón, a la esfera en el primer caso, y las sin primar que corresponden a la otra distribución, si lo hubiese, tendrían que ser variables en cilíndricas, por ejemplo, pero sin primar. Entonces, las variables de una distribución y de la otra, pues deben de ser diferentes. Ok. Definimos entonces el vector de posición del punto campo, que dice, ok, la carga puntual está ubicada en algún lugar sobre el eje Z, y especificamos entonces con cualquier lugar, es decir, a cualquier valor a lo largo del eje Z, incluyendo ahí puede ser positivo, puede ser negativo, o inclusive podría ser un valor de Z que esté dentro de la esfera. Aquí lo estamos dibujando fuera, porque físicamente tiene más sentido no decir que esa carga está fuera, pero si estuviese dentro, la única forma de meter esa carga puntual dentro de la esfera sería haciendo un pequeño orificio para que se pudiera colocar ahí. Pero en realidad aquí Z puede ser cualquier valor. El punto primado, y considerar que sería un vector que describe un punto arbitrario sobre el volumen, porque la distribución es volumétrica. Si solo hubiese carga en la superficie de la esfera, tendría que ser un punto sobre la superficie de la esfera. Lo menciono porque a veces tenemos problemas de esferas. No me lo hizo otra vez la esfera. Tenemos problemas donde esferas y dicen que hay carga en todo esto, pero el vector de posición primado lo toman justo en la superficie, dicen que R primado es el radio de la esfera, que es A en dirección de R. Porque lo están tomando justo ahí, pero deben tomarlo en un punto arbitrario donde está la carga. Entonces, en este caso, pues es cualquier punto. Entonces, podría ser, dado que he definido que el punto fuente, sus coordenadas son X primado, Y primado y Z primado, lo puedo escribir así. X primado, el vector de posición normal en coordenadas cartesianas. Y si observan esto al pasar, y aquí quisiera resaltar esto, algunos estuvieron haciendo la pregunta en la prueba, pero durante la prueba no puedo responder nada, a menos que sea una duda de redacción. En cartesiana es el vector de posición. Si hago el cambio, lo pueden verificar que pues, es el mismo, o al escribirlo en coordenadas cilíndricas y esféricas, obtengo en el caso de esféricas, R primada en dirección R primado unitario. Se deben primar los dos. Y en el caso de las coordenadas cilíndricas, es fácil verificar que este vector, que estoy marcando aquí en verde, es un ρ primado, ρ unitario primado. Por lo tanto, en cilíndricas, el vector de posición sería ρ primado, ρ unitario primado, más Z en Z. De forma que el vector de posición en coordenadas cilíndricas no lleva componente phi. No tiene componente phi. Solo tiene componente ρ y Z. Claro, ¿por qué razón? Y vean por qué razón no estoy primando a los versores en cartesianas. Primado, sí. ¿Por qué razón no estoy primando a los vectores en cartesianas? Porque esos son vectores constantes. Ahora, los versores en el sistema de coordenadas esféricas, cilíndricas, toroidales, paraboloidales, las que sean, son vectores variables, entonces se tienen que primar. Ojo con esto. Se tienen que primar para hacer diferencia
con los otros. ¿Por qué? Porque si tengo dos distribuciones, por ejemplo, si estoy considerando dos esferas, y aquí defino un vector de posición, perdón, para cierto origen, y digo que este es, bueno, la estoy colocando, perdón, así, un ejemplo que sean concéntricas, por ejemplo. Ahí. Entonces, si defino que este es el origen y que este es un vector de posición R primado y este es un vector de posición R normal para un punto fuente y un punto de campo, un decir. Entonces, un vector de posición R primado sería un R primado, R unitario primado, y aquí el R normal sería R normal, R unitario normal. De forma que si ustedes dibujan en este punto el vector R unitario, ese va así, y en este punto este va así. Por lo tanto, estos dos son diferentes porque son vectores en cualquier punto de la esfera. Entonces, no tienen por qué ser iguales. El problema es que a muchos estudiantes se les olvida primar a esos vectores unitarios en coordenadas cilíndricas esféricas y después restan. Y dicen, ah, este es igual a este, y cuando sacan el relativo, dicen, ah, esto lo puedo escribir así. Y eso no es cierto, porque no es el mismo vector unitario en las coordenadas de este punto y de este punto. Pues por esa razón es que se deben primar. Los de las cartesianas, eso no importa porque son vectores constantes. Entonces, para este problema, conviene que este sea el vector a utilizar por la geometría, no de ese punto, que es un punto dentro de una esfera, vamos a integrar a lo largo de la esfera, entonces toda la información de las coordenadas de ese punto o de cualquier punto de la esfera, z primado, perdón, es que primé este me faltó, pensé que era este que, sí, todos tienen que estar primados, gracias. En ese de esféricas, en este, ¿cómo así? No, cambian las tres coordenadas. Recuerden que la idea de la integral es que ustedes van a tomar el efecto de la ley de Coulomb para cada porción. Espérense, creo que están afrontando varios a la vez. Primero, yo defino un vector de posición. Tengo un diferencial de volumen. En ese diferencial de volumen, ahí tengo las variables de integración, que son R, teta y phi primados en el caso de la esfera. Entonces yo voy a integrar con respecto, o sea, me va a aparecer este diferencial y ahí está con qué va a integrar. O sea, que cambian las tres, cambia R, cambia teta, cambia phi. Pero es muy diferente decir el vector de posición. O sea, y si se van al dibujo inicial, ustedes tienen, qué sé yo, para un punto, ustedes dicen, ok, tengo esto en X, tengo tanto en Y y tengo tanto en Z. Tengo cuánto en X, cuánto en Y, cuánto en Z. Y tengo las tres componentes y ya defino el vector que va del origen hasta acá. Ese es el vector. Si lo veo en coordenadas cilíndricas, para definir ese vector, yo lo hago con un vector, con este vector, y después con este otro. Uy. Este vector simplemente es ρ en ρ y el otro es z en z. El primado aquí no lo voy a poner porque se sobreentiende que, bueno, estoy hablando de un vector de posición cualquiera. Entonces, si yo lo hago en cartesiana, si veo la suma de estas tres, pues la suma de estas tres es x en x
más y en y más z en z. Ahí tengo 3, pero en cilíndricas no voy a tener componente phi. No es que desaparece, es que no queda componente phi. Ahora, en este punto, creo que la pregunta varios me la hicieron, en este punto yo puedo dibujar los 3 vectores unitarios, que eso es muy diferente. Yo puedo decir, este es el r, este es el phi y este es el teta. Pero eso es cómo represento los vectores unitarios en ese punto, que es muy diferente a cuál es el vector de posición expresado en las coordenadas. De igual forma, si yo dibujo los vectores unitarios en ese punto, así como lo puedo hacer en cualquier otro punto, en ese punto los vectores unitarios tendría este es rho unitario, tendría z unitario, tendría phi unitario. Claro, porque son 3 vectores. Pero estoy representando, así como lo puedo hacer acá, por ejemplo, yo digo phi sería este, y rho quizás iría para allá. Un decir. Pero es muy diferente decir que la representación del vector de posición de un punto no tiene componente phi en coordenadas esféricas, cilíndricas, que no tiene componente teta ni phi en coordenadas esféricas, a que en cualquier punto del espacio yo pueda dibujar los 3 vectores. ¿Aclara eso lo que están preguntando de la Joel? O sea, o váyanse al caso más simple, agarren su vector en cartesiana, cámbienlo y vean qué les queda. Cambien X, Y, Z, cambian los unitarios y vean que en esférica les va a quedar esto y en cilíndrica les va a quedar esto. Entonces, que le falte que un vector no tenga, un vector cualquiera, no tenga una componente cualquiera, no quiere decir que en un punto del espacio yo no pueda graficar los 3 vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, la opción es que el vector solo tiene componente R, pero el diferencial de carga que me dice con respecto a qué variable voy a integrar, particularmente me lo da el diferencial de volumen, me dice que debo integrar en R, en teta y en phi, en las 3. De las variables de integración son 3, el vector de posición tiene una sola componente. Ahora, el que me interesa es el vector relativo, R mayúscula, que ese vector relativo es la resta, ¿no?, del R menos el R primado. Y eso lo puedo escribir sin problema, porque R es Z en Z y el otro es R primado, R unitario primado. Requiero la magnitud, porque la ley de Coulomb, recordamos que establece la fuerza, en este caso la voy a escribir así, la fuerza eléctrica sobre Q, o la fuerza que la distribución esférica ejerce sobre la carga puntual, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, una integral en la distribución, el diferencial de carga, R al cubo por R vector. Ya saben que está otra versión que pueden colocar en vez de R vector, colocan R unitario y R cuadrado. Generalmente cuando estamos en la clase presencial preguntan unas 7 veces de por qué razón ese R cubo y en el libro aparece R cuadrado. Es la misma cosa. Si ustedes quieren poner la versión con el R cuadrado, entonces deben poner el unitario acá. Y ahí está la diferencia. Entonces, pero vean que por el denominador se requiere la magnitud de ese vector relativo. Es importante notar que este vector no depende de la referencia como lo dijimos en la primera clase. Puedo tomar un origen donde quieran,
Claro, la representación de los dos vectores R y R' puede cambiar, pero el R, más conveniente, sí es la misma cosa. O sea, vamos a ver. Si ustedes quieren calcular el unitario, ¿qué hacen? Buscan el R y dividen entre R. Entonces, si ustedes agarran esto y lo meten acá, les queda esto. Entonces, es la misma cosa, no es que sea conveniente. Lo que pasa es que usen el unitario, yo digo, cuando tengan una sola componente, pues. O sea, si ustedes dicen, las cargas están ubicadas en el eje X, hablando de cargas puntuales, que yo al menos en videos no voy a hacer ejemplos con cargas puntuales, porque eso lo hicieron en la 200. Pero si que tienen cargas que están colocadas en el eje X, evidentemente el vector de posición está en X, entonces tiene una sola componente, entonces quizás ahí es más rápido trabajar directamente con el unitario porque hay una sola componente. Pero si hay varias, mejor usen esta. Al final de cuentas, tienen que pasar por esa definición porque tienen que dividir entre la magnitud, te le vuelve a quedar lo mismo. No hay realmente ninguna diferencia. Entonces yo mejor aconsejo que se vayan de un solo con la primera. Pero es por esa razón que hay diferencia en el exponente en una y en la otra. Decía entonces que este vector R no depende del origen, ustedes lo pueden tomar donde más les convenga para simplicidad de las integrales. Y en este caso, pues fue conveniente colocarlo, aunque no lo mencioné, en el origen, en el centro de la esfera. Una Q, sí, perdón, porque es sobre la carga puntual. Gracias. Entonces, la situación que ocupa la magnitud. Y es la pregunta que hacían por la tarde. El problema es que como estamos en sistemas de coordenadas diferentes, porque estos son cartesianas y estos son esféricas, entonces no puedo decir que la magnitud es z al cuadrado más r' al cuadrado. Eso no es cierto. Eso solo funciona, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, solo funciona cuando estamos en el mismo sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué opción o qué conviene para la magnitud? Dos opciones. La primera opción, vamos al dibujo, es recordar que teta es el ángulo que forma el vector de posición con el eje z y pues a partir de eso utilizar la ley de cosenos. Y es conveniente porque vean expreso el vector R en términos de variables de integración. Es decir, la magnitud R cuadrado es R' al cuadrado más Z cuadrado menos 2 veces RZ coseno del ángulo. O la otra opción es recordar que la magnitud al cuadrado de un vector, y esto es independiente del sistema de coordenadas en que estén, es el producto punto del consigo mismo. Entonces hago el producto punto de Z con el mismo. Y esto fue lo que mandé hace un momento en el grupo. Claro, hacemos la distributiva. Al hacer la distributiva, habrá que recordar que z.z es igual a 1, que r.r es igual a 1, pero tendríamos el caso de hacer z.r porque aquí la opción es hacer la distributiva, dado que tenemos sistemas de coordenadas diferentes. Y z.r es coseno, y este resultado fue el que les mandé hace un momento en el grupo. Estamos usando el vector de... Sí, el R mayúscula representa eso. Aquí, perdón, era R normal. R normal, pero cuya magnitud es Z. Y aquí voy a poner así.
R vector, la magnitud de Z, aquí es R primado, cuya magnitud es R primado. Pero en la ley de Coulomb, el vector R que aparece es un vector de posición relativa. Entonces, si ya planteo la fuerza con todo lo que tenemos, y vean que estoy detallando un problema que está resuelto en el libro. Pero no es la parte que quiero comentar. Tenemos entonces Q 4pi epsilon 0. Voy a plantear de una sola vez la integral triple porque la distribución es un volumen. Escribo el diferencial de carga, que es la densidad por el diferencial de volumen, que es R primado dividido entre R al cubo y elevarlo al cubo a la 3 medios y multiplico por R vector. Y ese R vector es Z en Z menos R primado en R. ¿De dónde a dónde va la variable R? Si es una esfera de radio A, bueno, de 0 a A. Teta, si es la esfera completa, va de 0 a pi. Y phi, si es la esfera completa, va de 0 a 2pi. Sucede entonces que para integrar un vector, pues uno tiene que integrar la primera componente, que sería todo esto, y además integrar la segunda componente, que sería todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si yo integro una cantidad, la que sea, y tengo x unitario, como ese es un vector constante, entonces ese vector sale del integral. Pero el problema es que si yo integro r unitario, este vector no es constante. Entonces, dependiendo de qué variable, con qué variable esté integrando, pues sí va a poder salir de la integral. Pero recordemos, ¿no? R de quién depende. R unitario depende de teta y de phi solamente. Depende de teta, depende de phi, no depende de R. Si ustedes ven la expresión de R, que la puedo colocar por acá, que es seno de teta coseno de phi en X, más seno de teta seno de phi en Y, más coseno de teta en Z. Si yo expreso ese R con las tres componentes, ahí se ve claramente la dependencia de teta y de phi. Pero si fuera, por ejemplo, una integral con respecto de R, bueno, si es con respecto de R, entonces R unitario es una constante con respecto a la variable de integración. Entonces, si es la integral con respecto de R, yo lo puedo sacar sin ningún problema. Porque R unitario no depende de R. Pero si fuera una integral de algo con respecto de teta, entonces ahí ya no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque depende de teta. Igualmente depende de phi. Entonces, si estamos integrando en coordenadas esféricas ese vector unitario, lo recomendable es pasarlo a coordenadas cartesianas. Al menos para hacer la integral de teta y de phi. Entonces, se debería de pasar cualquier vector que fuera variable a coordenadas cartesianas para poder integrar. Y eso es algo que muchos estudiantes olvidan. Preguntas hasta ahí mientras copio todo esto. También esta resta se va a poder simplificar cuando reemplace R.
Porque claro, como aquí tengo una z, voy a poder juntar esa z con las componentes z que tiene el vector r. De forma que si lo hacemos así un poco rápido, nos quedaría menos seno de teta coseno de phi en x por r primado. Todas deberían ser primadas, ¿no? Porque claro, si esta es primada, todas deben ser primadas. En x menos r primada seno de teta seno de phi en y, y en el z agrupo las dos z que hay. La z del vector de posición r normal del punto campo y la otra que va a ir por el r primado. Lo voy a reducir un poquito. Entonces aquí quiere decir que tengo que hacer una integral en la componente x, luego hacer la distributiva, hay que hacer una integral en la componente y hacer la distributiva y hacer una integral por cada componente. Entonces en este caso son 3 integrales triples. Pero como los límites son constantes, convenientemente puedo integrar primero, puedo cambiar el orden de la variable de integración intercambiando los límites, dado que todos son constantes. Si hubiese límites variables, saben que no puedo intercambiar tan fácil el orden. De forma que, por ejemplo, si observo que mi integrando no depende de phi, y yo hago la integral primero de phi, entonces el único phi que aparece es este. Al integrar la componente x, no hay que hacer la distributiva, pero en toda esa multiplicación, el único phi que va a aparecer es este. Por lo tanto, sería como visualizarlo así, que tendrían q sobre 4pi epsilon 0, la integral triple. A lo mejor lo voy a comentar más rápido. La idea no es escribir tanto, porque solo mencionarlo la primera vez, después comentarlo. Es decir, que si yo tengo todas esas expresiones y tengo la integral de phi, que es de 0 a 2pi, de coseno de phi, de phi, por todos los otros diferenciales, pero al ser la única función de phi, entonces la integral de phi se resume a esto multiplicado por algo más, que va a ser una función de r y una función de teta, primados en ambos casos. Pero ¿cuánto es esa integral? La integral de coseno de phi con respecto de 0 a 2pi, perdón. 0. Eso es 0. Entonces, quiere decir que si alguien viene, voy a integrar la componente x con respecto de r, luego con respecto de teta, y va a quedar aquel monstruo integral, y luego con respecto de phi, me quedó 0. Pues sale mejor empezar con la componente phi, dado que eso no depende de phi. Y la componente y va a ser la misma historia. Como, ojo, y resalto esto, no depende de phi. Entonces, ok, digo, bueno, también la integral de 0 a pi, de 0 a 2pi, de seno de phi, de phi, es igual a 0. Entonces, la conclusión para este ejercicio es que la fuerza no tiene componentes en X ni Y. Pongo así, en X y Y. Ahora, ¿cómo podría cambiar eso? Imaginémonos que la densidad, que juega en este caso un papel importante, que esa densidad fuese una función de phi. Y le pongo aquí un coseno de phi. Entonces ya esa función de phi tendría que acompañar a la otra función y ya la integral ya no sería 0. Porque o depende cualquier función rara que pueda colocar ahí, pero si esa densidad depende de phi, ya no es constante, entonces ya no podría concluir directamente que las componentes x y las componentes y van a ser 0.
pero en este caso sí. Pero vean que en algún momento, o sea, aunque sea de manera simple, lo comento. Las integrales son cero, no sacado de la manga, se anulan. Tampoco, a veces lo he hecho, pero tampoco ponerle, que esto es cero. Eso no es muy clarificante. Es decir, simplemente, por tal razón, las componentes en X y en Y se van a anular. Aquí me faltó, no tiene componentes. Quiere decir que nuestra fuerza sobre la carga puntual, yo la puedo reescribir. Yo tenía un alumno que me decía, es que a mí no me gusta escribir tanto. Bueno, entonces yo no le voy a escribir tantos puntos. O sea, si no le gusta escribir tanto y detallar tanto, así va a ser los puntos. No les voy a poner tantos puntos. Puedo colocar ya, agrupar todo esto. Ingeniero, y el R al cuadrado no es primado también, el que está pegado a Sí, cero. ya lo voy a verificar. Y el Z, que se lo pueden dejar aquí o lo pueden sacar, dado que es un vector constante. Y esa es la integral que si ustedes ven el libro de Bagnes, pues pasa de definir el vector R y en la siguiente línea pone ya esa componente. Perdón, en la siguiente línea ya la pone y lo comenta ahí, ¿verdad? Bueno, no lo comenta tanto, pero eso fue lo que pasó. Luego hay que hacer la integral. Una integral que se puede hacer a mano, es decir, eso es un simple cambio de variable. Bagnes pone una tabla, pero en realidad si es un libro del 80, hacen un cambio de variable rapidito, esto es igual a U, y cambian todo y ya lo pueden hacer, aunque él presenta el resultado usando una tabla. Que eso lo detallan ustedes y después ponen solo la respuesta. Entonces es un tanto ¿cómo sería la palabra? No tan descriptivo todo esto. Claro, lo que ha sucedido es que a veces les he dejado este problema de tarea y vienen y ponen los mismos pasos que pone Wagner y saltaron un montón de cosas. Quizás Wagner bien adelante pone, ¿no? Que las componentes X y Y son cero, pero lo pone adelante y debería realmente estar al principio. O quizá decir, solo calculo una componente. Por ejemplo, si ustedes en realidad, si solo les pido una componente, solo les pido una componente, entonces deberá estar claro que deberían especificar, en vez de decir aquí, calcule la componente X, ¿verdad? Entonces ya, pues en su vector de posición, solo incluirían hasta acá, porque solo les está pidiendo una componente en específica, o les pide la componente Y o les pide la componente Z, pero aquí les pide todo el vector, o sea, sus tres componentes, que particularmente para esa densidad constante, dos son cero. La integral tienen que hacerla, no crean que solamente es aplicar la tablita, hay un montón de pasos que se van a utilizar, pero sí quiero resaltar, porque ustedes lo van a terminar, que es un problema resuelto, que no es la parte que me interesa, digamos, sino lo que viene a continuación. Ok. La situación es la siguiente. Al plantear la integral, vean que tiene esa forma, solo que el mu sería como coseno, mu sería coseno. Entonces, el resultado de la integral, cuando la hagan y salgan de la duda por qué razón queda así, van a quedar unos valores absolutos. ¿Por qué razón?
Porque hay que recordar que la raíz de x al cuadrado, esto es valor absoluto de x. Y aquí considero las dos opciones. Pero algunos dicen, es que raíz es que es x. Eso es cierto si x es positivo. Porque, por ejemplo, si yo tengo raíz de menos 5 al cuadrado, eso es 5. 5 al cuadrado 25, raíz de 25 es 5. Pero si usan ese criterio solo de cancelación y le ponen el menos, ahí no será cierto. Claro, la cancelación es cierta si x es positivo. Si no, tienen un valor absoluto que deben tomar muy en cuenta. ¿Por qué razón? Bueno, porque estarán de acuerdo que R es variable y que es una variable de integración que va desde 0 hasta A y que Z es un punto, por así decirlo, fijo, pero que podemos considerar diversos lugares para donde va a estar. Entonces, si estoy en el primer caso, estoy considerando que estamos en un punto fuera de la esfera, es evidente que al ser la variable R y al mover cada diferencial, para cualquier valor que pueda tomar R, pues se va a verificar que Z es, o sea, si Z está fuera, digamos, voy a ponerla, si Z es mayor que A, evidentemente Z va a ser mayor que R primada. No va a haber ningún momento en donde vaya a superar la variable de integración al ir calculando para cada diferencial a lo largo de la esfera, va a superar el z. De forma que ese valor absoluto que me quede en la integral, se va a poder cambiar z menos r primado como simplemente z menos r primado, dado que esto es algo positivo. Ahora, en cambio, que es el problema ya 2.5, que dice que lo resuelvan cuando es un punto dentro, entonces hay un detallito que tomar en cuenta. Tengo el R, imaginemos que el Z está acá. O que el Z puede ser cualquier punto sobre, quizás mejor aún zoom acá porque lo hice muy pequeño, que el Z es un punto dentro de la esfera. Digamos que es positivo, el negativo es un caso similar. Si Z es menor que R, sucede que, menor que A, que está dentro, la resta R primado, como la tengo acá, queda al revés, creo. Perdón, era Z menos R primado. La pregunta es, ¿será esto positivo o será esto negativo? R al cuadrado. Me faltó un R cuadrado. No he visto el mensaje, perdón. Sí, el de arriba, gracias. Ok. ¿Será positivo o negativo? Ambas. En realidad es ambas. ¿Por qué razón? Porque, vaya, imaginemos que, recuerden que la integral es una sumatoria, ¿no? Entonces ustedes empiezan a mover el R. Hay un momento que están moviendo el R y ese R, cuando estamos integrando, hay ciertos momentos que ese R es menor que Z. Cuando ya lo sobrepasa, ya es mayor. Entonces hay momentos, y particularmente en cualquier lugar de esta esfera de radio Z, en esa esfera de radio Z, el Z es mayor que el R primado. Pero fuera, el Z es menor que el R primado.
Entonces, se debe tener cuidado con esto porque podrían darse los dos casos, porque recordemos que es R al ser variable, pues va a haber momentos que sea menor o mayor que el Z. ¿Qué hacer en ese caso? Porque esto lo debo cambiar y debo estar seguro si lo voy a cambiar por la cantidad positiva o la voy a cambiar por la cantidad negativa. Porque si fuera positiva, saben que lo pueden cambiar Z menos R'. Si fuera negativa, lo que hacen es, tienen una resta en un valor absoluto que es negativo, entonces lo cambiarían así. Es como que ustedes digan, tienen 2 menos 3, esto lo pueden escribir como 3 menos 2, porque saben que el resultado es negativo, entonces le dan vuelta. Si es positivo, saben que no deben cambiar nada. Pero entonces en mi integral eso va a afectar, en la integral va a afectar, porque en una es z menos r' y en otra es r' menos z. ¿Qué hacer en ese caso? Entonces cuando se llegue, y esto lo van a hacer ustedes, cuando se llegue a la integral de r, y ustedes por ejemplo tienen algo multiplicado por valor absoluto de z menos r, y tienen d de r y la integral de 0 a, entonces el problema es que mientras r' esté entre 0 y a, esta cantidad puede ser positiva y negativa. Entonces, ¿qué hacer? La opción más conveniente es partir la integral. Integran de 0 a z y luego integran de z a. Al final de cuentas, estamos integrando de 0 a, solo que parto el intervalo de integración. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos en el primer caso, aquí la variable r' está entre 0 y z. Por lo tanto, z es mayor que r y esto va a ser positivo. Y lo puedo cambiar sin ningún problema porque para cualquier valor dentro del integral, z es mayor que r'. En el otro caso, aquí la variable de integración está entre z y a, pues estamos seguros de que esto va a ser negativo. De forma que a esta yo simplemente le borro el valor absoluto porque es positivo y a la otra, como es negativo, pues lo que hago es intercambiar el orden, pero también desaparezca el valor absoluto. Entonces, que esos valores absolutos lo que van a producir es que tengamos expresiones diferentes para la fuerza sobre la carga puntual, si la carga puntual está fuera de la distribución, o la fuerza cuando la carga puntual está dentro, pero siendo la única posibilidad de estar dentro que de alguna forma, de manera imaginaria, si lo quieren decir así, o que abren un pequeño orificio dentro de la esfera, muy pequeño, y ahí colocan la carga puntual. Claro, es decir, ustedes tienen que seguir, y esta es la importancia de la lectura, ustedes van a tener que seguir. ¿Dónde está? La integral que está hecha en el ejercicio, en el ejemplo 2.5, que solo va a ser el caso para afuera. O sea, lo que está resuelto en el libro es si la carga puntual está fuera de la esfera. Pero el ejemplo propuesto, en algún lugar lo tengo, el ejemplo propuesto 2.5 les dice que repitan todo particularmente de el ejemplo que está resuelto y hagan el caso donde la carga puntual está dentro de la esfera. Y les pide que calculen ese resultado. Pero para ese ejemplo, el propuesto 2.5 es que ustedes van a necesitar esta idea. Ahora, si esta idea de repente no queda tan clara, yo suelo decir que se pueden ir al capítulo 5 del libro
En el capítulo 5, que todavía no pues, este es potencial, pero en ese capítulo 5, quizás en un ejemplo de potencial, vean explicada esa idea de partir una integral entre 0 y z y hacerla algebrada. Aquí está explicada la idea para una aplicación diferente. Claro, no quisiera que se fueran tan adelante, pero al menos la idea la van a poder ver después también para el caso de potencial. ¿Qué les queda a ustedes de hacer ahora? Verificar lo que aparece en la integral y a partir de esos resultados, tomando lo que acabo de detallar, podrán ustedes desarrollar el ejemplo, el ejercicio propuesto, perdón, 2.5. ¿Qué otra cosa quiero resaltar? Quiero resaltar en este ejercicio. El resultado que se tiene. Al final de cuentas, toda es integral al hacerla. Lo que obtenemos es esto. Esta es la respuesta final. Claro, para la carga puntual fuera de la esfera, ¿no? La pregunta sería ahora, ¿cómo calculamos la carga de la esfera? No, la respuesta, yo creo que es algo que algunos en física 100 y en 200 creo que no les gusta trabajar en variables. Aquí hay que dejar respuestas en variables. La esfera de radio A eso no se va a poder cambiar, pero estoy hablando de carga. Pues en cualquier caso, recuerden que la carga es simplemente la integral del diferencial de Q. Y particularmente si el diferencial de Q se puede escribir como densidad por diferencial de volumen, hay que hacer es integral. Pero, si estamos en el caso, y esto lo resalto, donde la densidad es constante, entonces la densidad sale del integral porque es constante. Si no, pues hay que integrar. Entonces, si es constante, nos ahorramos un montón de cosas, y esto es algo que olvidan a la hora de usar ley de Gauss. Y la integral de dB es el volumen. O sea que en cualquier problema que tengamos densidad constante, la carga es simplemente la densidad de los tres tipos que podamos tener multiplicada por la dimensión, longitud, área, volumen de la distribución. O sea que para este problema, dado que la densidad de carga es constante, la carga es simplemente la densidad por el volumen. De forma que mi respuesta, o la respuesta que da el libro para el caso fuera, yo también, en el caso de requerirlo, podemos expresarlo en función de la carga. ¿Qué hacer? Pues simplemente reemplazar la densidad. Recuerden que Bagnes, la densidad y la ρ de las cilíndricas y la ρ de resistividad, él las hace diferentes poniéndola en cursiva. Eso no es una diferencia notoria cuando se hace a mano. Yo por esa razón a la densidad de carga le escribo el CH. Pero la idea lo que reemplaza es esto. Entonces, si yo reemplazo la densidad para hablar de la carga de la esfera, para dejarlo en función de la carga de la esfera, tendría lo siguiente. Tendría Q, lo voy a poner así, al cubo sobre 3 epsilon 0 z, reemplazo la carga de la esfera, la densidad, que es la carga total, sobre el volumen. Esto es la densidad de carga en dirección Z. Vean que ahí se va a eliminar el 3, se elimina el A,
Y lo que me queda es que la fuerza sobre la esfera es simplemente la carga de la puntual, la carga de la esfera sobre 4pi epsilon 0 z cuadrado en z. Pero si ustedes observan la fórmula, esta de acá, y comparan la ley de Coulomb, ¿no? Que era Q1, Q2, 4pi epsilon 0, R unitario sobre R, tienen la misma expresión, porque aparece la carga de una, aparece la carga de otra, aparece 4pi epsilon 0 y aparece z, que al ver la esfera, z es la distancia entre el centro, el origen, el centro de la esfera y la carga puntual. De lo que me está diciendo este resultado es que yo puedo ver a la esfera como una carga puntual que está concentrada en el centro, con una carga total Q, y a partir de eso aplicar la ley de Coulomb para dos cargas. Es decir, que en vez de ver la esfera con carga Q total, veo una carga puntual, una idea análoga a la del centro de masa. Aquí se puede hablar del equivalente que es centro de carga, pero yo puedo decir que si quiero calcular la fuerza entre la esfera y la Q, bueno, calculo toda la carga de la esfera, la ubico ahí y después lo veo como cargas puntuales y se ahorran la integral. En teoría. ¿Por qué en teoría? Porque en realidad eso lo veo después de hacer la integral. Nos damos cuenta de que podemos ver la esfera como una carga puntual ubicada en el centro, pero hasta después de hacerla. Pero es un resultado que como lo van a hacer o algunos ya lo hicieron, lo pueden utilizar después si estamos utilizando información en el exterior de la esfera. O sea que si tengo una esfera, yo puedo ver la fuerza sobre cualquier distribución en el exterior de la esfera, considerando a la esfera como una carga puntual ubicada en el centro de la esfera. Y eso lo podemos extender tanto para fuerza en el exterior, para el campo eléctrico en el exterior, para potencial. En esos casos, o sea, fuerza, campo, potencial en el exterior. Ahora, ya en el interior no. ¿Por qué? Porque hagan la comparación en el ejercicio propuesto 2.5, ven que la fuerza en el interior no se puede expresar así. Entonces, la analogía la hacemos porque la fuerza sobre una carga puntual en el exterior tiene la misma expresión que la ley de Coulomb para dos cargas puntuales. Pero solo funciona en el exterior y también solo va a funcionar si la densidad es una constante. Este es un resultado que se va a utilizar después. O sea que si tengo una esfera con densidad constante y yo quiero calcular alguna cantidad electrostática en el exterior de esa esfera, yo puedo verla como una carga puntual cuya carga está concentrada en su centro. Entonces imaginemos ahora que me piden un problema donde tengo una esfera y tengo una barra. Que aquí es consideremos una densidad constante. Y aquí una barra de longitud L. Y tenemos una densidad constante. Pues la historia es que es lo mismo, ¿no? Tomo un diferencial en cualquier lugar. Tomo un diferencial en cualquier lugar de la otra. Pero vean que como esta es una distribución volumétrica, es una integral triple. Y esta es una distribución lineal, es una integral simple. O sea que al final de cuentas son 4 integrales. Tengo que integrar 3 componentes por el efecto del vector R relativo. Al final tendría entonces 3 integrales cuádruples.
Pero me puedo ahorrar toda esa información porque estoy viendo la fuerza que la esfera hace sobre la barra y considero entonces, por lo que acabo de utilizar, la barra y veo solamente una carga puntual Q y ya me ahorro 3 integrales. Pero es un resultado que se puede utilizar únicamente para obtener información electrostática en el exterior de la esfera. Si fuera en el interior, ya no me sirve de nada. Preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas? Seguro, a ver si que escriban algo, a ver si están en clase y si no, pues algo estarán haciendo más importante que la clase. Inge, una consulta. Dígame. Entonces, cuando vemos así que el rho CH es constante para este punto, podríamos tomar, bueno, ya dije que era una carga puntual, podríamos tomar como, bueno, la fórmula que ya está en Bagnes y solo hacer la integral o No. los valores lambda constante. No. Es decir, la fórmula, yo digo que se olviden de agarrar fórmula. Esta fórmula es particularmente para la fuerza entre una esfera y una carga puntual. Y lo que me permite concluir es que yo puedo ver a la esfera en sí, solo a la esfera, como una carga puntual si yo requiero información afuera de la esfera. Entonces, lo que estoy diciendo es que al plantear el problema en vez de ver la esfera en sí, yo veo una carga puntual. Correcto. Si, por ejemplo, tomo mi origen acá, yo digo que la fuerza que hace, vamos a ponerla así, la esfera sobre la barra es, pues como es una carga puntual esa, yo defino Q sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de Q. Voy a poner al revés mejor. La barra, que este es el primado y este es el D. La fuerza que hace la barra sobre la esfera. Entonces tendría aquí, mi sistema es la esfera, tendría un d de Q primado entre R. Lo que me ahorra es esto, que la esfera, sea cual sea la distribución fuente o sea la distribución campo, la veo como una carga puntual. Pero ya la integral la haría ¿en qué? Esta integral sería solo para la distribución primada, que es la barra, este solo sería una integral. Ok, ahora sí. Muchas gracias. En ese ejercicio, ¿en cuál? ¿En el de la barra? Joel. ¿O en el de la esfera con la carga puntual? Bueno, la palabra deducir sí me gusta, porque deducir significa que ustedes van a comprobar haciendo cálculos que en efecto son cero. Pero si está hablando del problema de la barra, vean que cuando defino en este problema de la barra, yo digo, el R que es el vector de posición de la distribución campo. Si tomo el origen acá y estoy viendo a la esfera como una carga puntual, es más simple porque el vector de posición sería 0. Porque está en el origen. Si hablo ahora del otro vector de posición, que es del punto donde va a estar el diferencial de carga, y digamos que este es el eje Z, entonces ese vector de posición sería únicamente a cierta distancia Z, entonces yo escribiría, como es el del punto primado, sería Z primado y Z. Ingeniero, yo tengo una consulta, pero con el ejercicio que usted dijo, el 2.5. Espérenme. Se dice, veo la pregunta que pusieron acá. En este ejercicio, sí, se puede deducir, ya se dedujo por la integral. Si la densidad es variable, particularmente si la densidad depende de phi, ya eso no es cierto. Pero solo comento qué
simplificación tendrían acá? Ustedes definen que el primado es este, el vector relativo sería la resta de los dos, te quedaría 0 menos z primado en z. Tienen ahora que es negativo. Plantean la ecuación. Y la gran ventaja que en vez de hacer 4 integrales, 3 para el volumen y 1 para la línea, solo van a hacer una. Esa es la ventaja. El d de q, particularmente, como es una distribución lineal, recuerden que es un lambda d de L. Y en este caso, el d de L se refiere a este diferencial de longitud. Que esa longitud muy pequeña, pues es un d de z. Entonces aquí sería lambda d de z. De forma que tienen lambda d de z sobre el r, la magnitud de esto al cubo, que sería en todo caso z primado al cubo, el vector r sin primar, que sería menos z primado en z. Aquí van a eliminar un exponente. Y lo más importante es de dónde a dónde va la integral. Si, por ejemplo, dicen que el problema, que la barra del extremo inferior está a una distancia d del centro de la esfera y que la barra tiene una longitud L, entonces el primer punto estarán de acuerdo que es z igual a d. Y el segundo punto, el extremo de la barra, porque la variable se mide desde el origen, el segundo punto sería z igual a d más L. Claro, pero estos problemas con barras creo que es el ejemplo más complicado que veían en la 200. Lo que quiero resaltar no es tanto el resultado que tengamos acá, sino que lo que me ahorro, en vez de tener una triple para el volumen y una simple para la barra, que serían 4 integrales en total, aquí solo tengo una. Pero si es información de una esfera con densidad constante en el exterior, en este caso me refiero a que la otra distribución está en el exterior de la esfera. Bueno, aquí la otra pregunta, perdón. El que preguntó y le dije que Soy yo, Charlie. Dígame. Yo tengo una duda. Cuando yo aplico la integral para la fuerza de Q en el ejercicio 2.5, cuando hago la integral, yo pongo a que los límites de integración, cuando es de 0 a, me dan igual a 0 al hacerlo. ¿No afectaría eso? Cuando... En la integral, porque... Esperen, cuando integra de 0 a... Ajá. Me da 0. Pero es que no puede. Si es en el... Vuelvo a buscar. En ese ejemplo mencioné que ustedes no pueden integrar directamente de 0 a, porque no están considerando que el valor absoluto tiene dos opciones. Entonces tienen que partirla. Si es el calcular la fuerza cuando la carga está en el interior, dije que el problema es, y por eso quiero que hagan ese ejemplo, lo vuelvan a revisar todo el 2.5 para que después hagan ese ejemplo, el propuesto 2.5. Los dos son 2.5, solo que uno es sección del libro y el otro es problema propuesto. Entonces, cuando tienen que Z es mayor, que está fuera de la esfera, Z es mayor que R, y ahí eliminan el valor absoluto sin problemas porque garantizan que lo que tengo marcado aquí en amarillo, es decir, esto es positivo. Y es lo que está resuelto en el libro. Si es una suma, que les podría quedar, que por ejemplo fuese así, bueno, como es una suma, ahí no hay ningún problema. Porque si consideran que es positivo Z y R también, entonces ahí el valor absoluto en la suma solo lo quitan, sin ningún problema. El problema es cuando hay resta. Entonces, cuando integran de 0 a, no pueden cambiar ese valor absoluto por algo en específico, porque, como ya lo mencioné, al ir variando R, Z podría ser mayor que R en cierto rango, y eso lo tengo marcado en este dibujo, que mientras R va cambiando, cuando R ya llegó a Z, porque vamos sumando, recuerden que la integral es una sumatoria,
Cuando R llegó a Z, ahí en lo que tengo marcado en rojo, Z es mayor que R. Pero cuando ya lo sobrepasa, Z es menor que R. Entonces, para no tener ese problema y poder cambiar el valor absoluto, debo hacer integral en dos partes. Una de 0 a Z, que garantiza que Z es mayor que R, y otra de Z a, que garantiza que Z es menor que R. Tienen que hacer las dos. Ahora, muy probablemente una de estas podría ser 0. Eso sí es válido. Pero no pueden decir que la fuerza va a ser 0 si no han cambiado el valor absoluto. Es que yo la hice la integral. Y le dio 0. Y la de Z integral de Z a me da 0. Ah, bueno, una sí puede ser 0. Podría darse el caso. Pero no. Es que usted dijo de 0 a, no digo Z a. Sí, es que me había equivocado. Es de Z a, no de Ah, ok. 0. Esa sí le puede. Hay una de las dos que da 0, no recuerdo. Creo que sí, creo que es la segunda. Pero Porque una ahorita de estas da 0 por un caso muy particular de este ejercicio. Pero sí ok. puede dar 0. Pero lo que no Muchas sé gracias. es toda la respuesta. O es una o la otra. No sé, no recuerdo cuál. Bueno, es que ahorita estaba intentando hacerla, entonces me había confundido porque de 0 a no me salía. Entonces el error mío es que yo puse 0 a y es de Z a. De Z a sí. Muchas gracias. ¿Más dudas? En la parte que de la integral, donde cambia el R a cartesianas, ¿qué parte? ¿Al inicio, al final? ¿Hace una hora? ¿Hace 40 minutos? Donde cambio R a cartesiana. No sé, si no me dicen que en qué parte, no queda en la misma. Carlos, dígame. ¿Me escucha? Sí, Era como que tenía, en la integral tenía el vector z unitario menos rr ok, y bien al principio. cambió a Acá, r seno teta coseno. aquí. Ahí sí, Sí. porque hizo el cambio. Ok, No, vuelvo a decir. Si quiere apague el micrófono ya. Sí. Tenemos una integral en las coordenadas esféricas y tenemos vectores que son variables. Lo recomendable es pasarlos a cartesianas. Porque ya dije que si son variables, entonces son parte de o van a aportar al integrando porque las componentes pueden cambiar. Entonces, lo que se recomienda es pasar, en este caso el R, cambiarlo por todo esto. De forma que si usted lo escribe acá, ¿qué le va a quedar? Usted dice, tiene Z en Z menos R primado en R. Entonces, tendría, al cambiar lo que acabo de encerrar y multiplicar por el R que está afuera, tendría menos R primado, seno de teta, coseno de phi en X, menos R primado, seno de teta, seno de phi en Y, y tendría menos R coseno en Z. Después, como ya tiene vectores, aunque sus componentes tengan teta y phi, pero ya tiene vectores en cartesianas, al menos los unitarios. Entonces, lo que hace después es juntar los iguales, es decir, estos dos. Aquí es coseno de teta, perdón. Primados, todos llevan primados. O sea que va a escribir la componente X, la componente Y, y con los zetas solo le va a quedar z menos r primado coseno de teta en z. ¿Qué es lo que pongo acá? Que al final de cuentas, los otros son negativos, pero aquí solo los pongo en orden.
la componente X, componente y el último, este de acá, es el que corresponde a la agrupación de los dos que me quedaron en Z. Evidentemente, sin un problema me quedase, por ejemplo, algo más en X, bueno, agrupo los de X, agrupo los de Y, pero se debe pasar, o sea, los unitarios para poder integrar deben pasarlo a cartesianas. Depende, ¿verdad? Porque también te dije, si están integrando el R unitario con respecto de R, entonces ahí lo pueden sacar porque R unitario no depende de R, pero si están integrando con respecto de θ y de phi, ahí ya no. Entonces se recomienda mejor pasarlos a cartesianas en cualquier caso. Ok, la otra pregunta era, si la otra distribución tuviera una parte dentro de la esfera y otra parte fuera. Para la parte fuera sí, tendrían que separar, entonces si queda la barra como porción y porción, para la parte que está fuera pueden utilizar el resultado de que es de verlo como una carga puntual, para la parte de dentro no. Ahí tendrían que hacer las cuadrintegrales, sí. Y sí, Roberto dice que si es, repito, o sea, solo piénsenlo así, que ustedes, ya vamos a ver un ejemplo en cilíndrica. Si ustedes están integrando algo, aparece un rho unitario y aparece un phi, este rho unitario, recuerden que depende de phi, no depende de rho, ni depende de z. Esto solo aplica en la lógica siguiente, es decir, si depende de phi, no lo podemos sacar de la integral, porque la integral es phi. Ahora, si la integral fuera con respecto de rho, bueno, yo lo puedo sacar, porque el rho unitario no depende de rho. O si la integral fuera con respecto de z, yo lo puedo sacar de la integral, porque no depende de la variable de integración. Ahora, si aparecen las tres, es una integral triple, que aparece z, aparece rho, aparece phi, cambiarlo de entrada. ¿Por qué? Porque depende de phi. Entonces, cualquier vector que sea variable, lo mejor, lo más recomendable es pasarlo a cartesianas y después integrar. Porque si no lo hacen, de entrada, es decir, en el primero o segundo paso, lo van a tener incorrecto. Y todo lo demás que hagan va a estar mal. Más preguntas. Claro, este lo dejo así, el de la esfera lo dejo a medias porque quiero que ustedes lo lean y que a partir de eso se vayan al ejercicio que está propuesto el 2.5. Inge, una consulta. En este del R unitario, ¿siempre va a depender de phi o solo para este caso se da? ¿Cómo así? Ahí para hacer la cancelación del integral con respecto a phi, arriba. Déjeme ver. Sí, así ya creo que es donde dice. Acá. Sí, en esa parte. Es exactamente ahí. Cuando se hace ahí que hizo la conversión, o sea, que cambió lo que es el vector R unitario, siempre se va a dar el caso que va con respecto a X, Y, Z, o solo para este caso se da. Para hacer la simplificación y no hacer las tres integrales. Esperen. Pero es que si yo digo que debo expresarlo en cartesiana, va a quedar X, Y, Z. O sea, lo que estoy diciendo es que lo deben expresar en cartesianas porque los vectores en cartesianas son constantes y ahí pues no va a haber problema de que la integral les vaya a salir mal. Lo que dije también es que aquí las componentes de X y Y son cero porque la densidad es constante. Si la densidad fuese una función de phi, ya esa función de phi afectaría la integral y ya tendríamos un problema donde podría haber componente X y componente Y. Pero nuevamente, los vectores que sean variables, exprésenlos en cartesianas, en cualquier integral. Ok. Muchas gracias. Ok. Ok. Bueno. La situación importante es que, por ejemplo, tenemos ahora otro ejercicio que es, imaginemos dos círculos
concéntricos que están en el plano XY y que hay una carga, en la región, hay una densidad, consideremos constante, hay un círculo de radio A, otro de radio B, pero que los círculos están en, voy a borrar este A para poner el eje Y acá, están en el plano XY. El radio interior es A, el radio exterior es B. Y me piden la fuerza sobre una carga puntual ubicada a cierta altura sobre el eje Z. Entonces, en este caso, la geometría de los círculos contenidos en el plano XY, pues podríamos usar indistintamente las coordenadas cilíndricas o las coordenadas esféricas. Pero hay que notar que si estamos tomando un punto en el plano XY, al utilizar coordenadas esféricas, el θ es igual a pi medios, porque es el ángulo que se mide desde el eje Z. Entonces, si hacemos todo el cambio en las ecuaciones de las esféricas para θ igual a pi medios, vuelven a quedar las cilíndricas. Entonces, de una sola vez, para una distribución circular en el plano XY, debemos tomar coordenadas cilíndricas. De forma que la historia va a ser parecida acá. Yo tomo el vector del punto fuente y el vector del punto campo. El que estoy marcando en verde es el vector del punto fuente, del punto campo, porque me están pidiendo la fuerza sobre Q. Entonces, el punto donde está Q es el punto campo. Y debo tomar un diferencial de carga. Primero digo, ok, tengo un diferencial de área en coordenadas cilíndricas. Y hablo de la carga de ese diferencial de área, que es la densidad, que en este caso es constante, por el dBA. Y tendría entonces el vector de posición del diferencial de carga, que ese es el R'. Igual que antes, el R se escribe un Z en Z. Claro, la carga tiene que estar a cierta altura en el eje Z. El R', obsérvense que es, como es un punto en el plano XY, perdón, no tiene componente Z. Entonces ustedes pueden decir, lo voy a dar en coordenadas cartesianas, pero en este caso no tiene componente Z. La Z primada es 0 porque es un punto en el plano XY. O recordar que si uso las coordenadas cilíndricas, que es la que ya he recomendado utilizar, la misma historia, no tiene componente Z. Entonces solo digo directamente que el R tiene o es ρ, pero debo primar también al unitario. El D de Q sí, el D de Q en realidad si ustedes lo dibujan, lo pueden dibujar como ustedes quieran. La idea es visualizar. Ustedes lo pueden tomar en cualquier lugar. Pero claro, las coordenadas de ese punto van a ser las arbitrarias. O sea que si ya lo toman aquí, o 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 lo toman aquí, da igual, solo dibujan uno para representar en el diagrama. Pero recuerden que la integral lo que hace es sumar la contribución para cada porción. Entonces, independientemente de dónde lo dibujen, pero tiene que ser en un punto arbitrario donde hay carga. No lo van a dibujar justo en la superficie R igual a A, ni lo van a dibujar en R igual a B, o en ρ igual a B y en ρ igual a A. O lo van a dibujar en el centro, no tiene sentido. Tiene que ser en un lugar cualquiera
del espacio donde está la carga y ese R, la representación es la misma. Lo que va a hacer la variación de la ubicación es justamente la integral. ¿Sí? Ok. El relativo es el vector que va del punto fuente al punto campo. Aquí hay que observar que aquí hay 90 grados, aunque no lo parezca, porque este es un vector que está contenido en el plano XY y el otro va en Z, entonces hay 90 grados. Por lo que defino el vector R normal como el R menos R primado. Uno es Z en Z y otro es ρ primado. Bueno, sin el vector, perdón. Ρ primado, ρ unitario primado. Y a diferencia del ejemplo de las coordenadas esféricas, aquí estamos hablando que el Z y el ρ unitario están en el mismo sistema. Es decir, aunque no hablemos de la representación del punto, hablemos de los versores. Z unitario, ρ unitario, están en coordenadas cilíndricas ambos, entonces ahí la magnitud sí se va a poder calcular como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces no hay necesidad de poner el producto punto. O sea que aunque representemos dos puntos diferentes, los versores están en un mismo sistema de coordenadas. A eso se refería con que si lo tomáramos en esféricas, al evaluar el coseno 90, se nos haría esa parte cero y solo quedaría Z y Exacto, sí. Entonces, si ustedes plantean las esféricas y evalúan en pi medio, les queda la cilíndrica. Entonces, se les sale mejor si es alguna distribución circular que está en el plano XY, irse de un solo a las cilíndricas porque al final de cuentas las esféricas se van a reducir a ellas si está en el plano XY. Claro, o sea, si ustedes recuerdan la expresión de la conversión de ρ, ¿no? Ρ es igual a R seno de teta. Entonces ustedes pueden ver que si teta es pi medios, ρ se convierte en R. Por esa razón digo que las esféricas se convierten en las cilíndricas sobre el plano XY. Entonces, ahora lo que hago es escribir la fuerza, ¿no? La fuerza sobre la carga puntual es la carga puntual 4pi epsilon 0. Es una integral doble en este caso porque es una distribución superficial. Escribo, aquí perdón, me equivoqué, no es magnitud, es a la 1/2. Porque es la magnitud del vector. Dije la raíz cuadrada, pero le puse 3/2 por error. El que va a la 3/2 es acá, porque recuerden que en la ley de Coulomb va el R al cubo. Entonces aquí 3/2, aquí corrijo era 1/2, porque es la magnitud del vector. El diferencial de carga, que es la parte que quiero llegar, es la densidad por el diferencial de área. Pero en este caso, es la magnitud. No es un vector. El vector lo voy a graficar para identificar cuál es esa componente. Por ejemplo, si yo tengo ese vector diferencial de área, vector, que es perpendicular a cualquier punto de la distribución, de la superficie en este caso, estarán de acuerdo que es un diferencial de área cuya dirección es Z, porque para cualquier lugar donde lo vayan a dibujar, tiene dirección Z. Entonces, ¿cuál es ese vector de área? Bueno, aquel que tiene, o la componente Z, del diferencial de área en coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí no pongo la dirección. La dirección, por así decirlo, solo me sirve o solo me es útil para saber cuál componente es. Entonces, del diferencial de área vemos que ese vector tiene componente Z, entonces aquí escribo la magnitud de la componente Z en coordenadas cilíndricas.
Y esa magnitud, ustedes pueden verla rápidamente o recordar que es ρ de ρ de phi, pero como hacemos referencia a un punto de la distribución fuente, deben ir primados. Y ese es el diferencial de área, la componente z, pero vean que es la magnitud o la componente en sí, sin incluir la dirección. Luego va el vector, en este caso el vector es z en z menos ρ primado en ρ primado, unitario. La integral de ρ, vemos que la variable ρ se mide, la voy a dibujar con este color, se mide desde el origen, ¿no? Y que esos diferenciales los voy moviendo a lo largo de la distribución. Entonces, en este caso, la variable ρ se tendría que mover entre ρ igual a A y ρ igual a B. La sumatoria de esos diferenciales se hace entre ρ igual a A y ρ igual a B y entre 0 y 2pi en la variable phi. De aquí es una integral doble, pero son dos componentes. Una integral doble en la componente z y otra integral doble en la componente phi. Observen que en este caso, la única variable ρ, la única variable phi que hay son las primadas. Es decir, no tengo otra variable ρ del punto de campo ni otra variable phi del punto de campo. Entonces, en esos casos, si no hay confusión, podrían eliminar el primado. Porque no hay confusión de mezclarlo con una variable que sea diferente, si no lo pueden dejar así. De igual forma que en el caso de las esféricas, el ρ unitario es un vector, ya lo acabo de borrar, que es variable, pero que solo depende de phi. Entonces, como la densidad en este caso es constante, y todo lo demás que está en el integrando no depende de phi, sin ningún problema podemos entonces integrar la componente x con respecto de primero, la componente y con respecto de phi y usar el mismo resultado. Que si ustedes integran coseno y seno de phi de 0 a 2pi, eso da 0. De forma que, lo comento acá, f no tiene componente. Pero vean que lo escribo, lo comento, aunque no tengan necesidad de hacer la integral, porque esto va a aparecer y se van a dar cuenta, va a aparecer un montón de veces, se debe comentar. Entonces quiere decir que nuestra fuerza, al igual que en el caso de la esfera, es únicamente tiene componente en z. Y lo puedo escribir, plantear la integral solo con la componente z. Aquí un z, lo puedo escribir adelante, va a un z cuadrado más ρ primado al cuadrado a la 3 medios, z unitario. Podemos hacer cualquier integral primero, si hacen la integral de phi. Dado que el integrando no depende de phi, entonces solo sería integrar de 0 a 2pi. Dije que si los límites son constantes, se puede integrar cualquier variable primero. Si los límites son variables, pues hay que respetar el orden. Entonces, si integro primero phi, me queda 2pi. Voy a sacar la z que es constante, voy a sacar la densidad superficial que es constante, y solo quedaría la integral de ρ y la dirección z. Y no me vayan a decir que esa integral es por tabla, esa integral es un cambio de variable. Vean que hacen lo de abajo, de repente vamos a ir anotando algunas integrales que suelen aparecer bastante. Por ejemplo, la integral de
Voy a poner U. Si solo van a quedar componentes en Z. Esta aparece bastante, que es un cambio variable. Hacen uno de abajo, tienen el diferencial de U arriba, entre 2. Al final de cuentas les queda así. Es decir, ustedes tienen un diferencial. El diferencial de área se escribe en el círculo es este. Entonces la idea es que ustedes van a mover ese diferencial a lo largo y van a sumar los efectos a lo largo de toda la región donde está la carga. Entonces la situación es que la carga, se trabó el lápiz, la carga, o sea, al ir moviendo en ρ, van a mover entre este valor de ρ hasta este valor, y al ir moviendo en phi, pues dan toda la vuelta. Con eso ya tienen el barrido completo a lo largo de la distribución. En todo caso, este punto, desde ahí empezamos a colocar. No puedo colocar ese diferencial de área. No puedo colocar ese diferencial de área en un punto donde no haya carga. O sea que ese diferencial lo voy moviendo desde ρ igual a A, que empiezo ahí, hasta ρ igual a B. Si fuera un círculo completo, por ejemplo, sin hueco, pues la integral sería desde 0, porque el ρ lo movería, o movería mi elemento diferencial desde 0 hasta el extremo, que podría ser A o B, dependiendo cómo le llamen a ese radio. Entonces tienen que ver de dónde a dónde van a mover ese diferencial dentro de la distribución. Ok, la integral nos quedaría, se ve el 2, entonces quedaría Q, el pi también, 2 epsilon 0, z la densidad de carga. Y la integral, pues ya les dije que hacen el cambio variable, les da esto. Pueden derivar para verificar que en efecto da eso. ¿Cuáles ambos circuitos? Yo uso la palabra circuitos cuando tengo movimiento de carga. Eso lo usamos en 415. Aquí es distribución. Pero ¿por qué A menos A más B? Es que recuerden, y esto es importante, lo de análisis vectorial. La variable ρ, esa va desde 0 hasta el infinito. ρ no puede ser negativa ni R. Entonces realmente yo abarco todo el círculo con el phi. Yo digo, barro esta porción entre 0 y A y logro barrer toda la distribución con el cambio de phi. Pero no sé a qué se refiere con carga en ambos circuitos. No sé si se refiere a que subiese carga en la parte hueca. Perdón, estoy leyendo más. Sí, círculo. Tengo un poco lejos la computadora. Sí, si va en la parte hueca, entonces ustedes integran desde ρ igual a 0 hasta ρ igual al extremo. Que no sé, pónganle pero que debería B ser o A. 0 en la hueca, ¿no? ¿Perdón? Debería ser 0 en la hueca, ¿no? No. No. Es que me están diciendo que la distribución sea toda. Que sea un solo círculo sin huecos, pues. Entonces, si es un solo círculo sin huecos, ustedes integran desde ρ igual a 0, porque de ahí empiezan a contar. Hasta ρ igual al extremo, que sea A o B. ¿Sí? Bueno, la integral está Ingeniero, solo de... Dígame.
Entonces, esa integral no quedaría también menos 1 sobre raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado, más b cuadrado en ese caso. Ah, perdón, puse la que no era. Tienes razón. Puse la del 1/2, es esta. Ajá. Entonces, cierto. Esta es 1 sobre u cuadrado más b cuadrado a la 1/2. Yo había puesto la que puse, perdón, es a la 1/2. También va a aparecer bastante acá. Solo que esta lleva un negativo. La 1/2. Déjenme ver esta. No, esta está bien. Esta que lleva un negativo. ¿Sí? Ambas se hacen por cambio variable. Perdón, dice la fuerza en que será la suma de ambas fuerzas. ¿En cuál caso? Ok, vuelvo a decir. Si hay un hueco de radio A, la integral va de A a B. El radio más grande es B. Si no hay hueco de radio A, entonces la integral va de 0 a B y es la única diferencia. Si los huecos son circulares, ¿no? Es que anillo es diferente. Anillo es que la diferencia B menos A, ese grosor de A a B es muy pequeño. A ese le llamo, se le suele decir anillo, pero en todo caso deberían aclarar. Ya, lo que pasa es que es muy diferente decir que tengo una distribución con huecos a que tengo una circunferencia y tengo la carga lineal, una carga distribuida en la circunferencia. Entonces ahí tengo una lambda, ahí es un problema diferente. Es diferente, pero aquí es una integral de línea, perdón, una integral simple, no una integral doble. Bueno, me pasé un par de minutos. Bueno, la integral la terminan, ya solo sería reemplazar, no va a dar tiempo de reemplazar porque tengo que hablar de la actividad, aunque ya está habilitada. Pero solo es hacer la integral, evaluar de A a B y está la respuesta. Inge, sí le iba a hablar ahorita entrar al campus virtual y no mira ninguna actividad. No, pues sí, tengo que habilitarlo. Solo déjenme ver si aquí repito, lo dejo así, con el último paso es integran y evalúan y ya está. ¿Hay alguna duda para habilitar la actividad? ¿No? Bueno, déjenme